dijo una vez que una videoconferencia empieza pareciéndose mucho a una sesión de espiritismo. Hola, ¿alguien me oye? ¿Hago contacto? Sí. Vale. Paradojas en el derecho. Para empezar, el título lo sugerí yo y yo soy malísimo poniendo títulos a mis cosas. Siempre he pensado que poner un título es una cosa que requiere una habilidad distinta que dar una conferencia. Sería como que te diseñes tú el cartel. Pues normalmente la gente sabe hablar, pero no sabe diseñar un cartel. Lo digo porque una manera alternativa de análisis jurídico suena que voy a hacer un análisis jurídico de la realidad, cuando voy a hacer en realidad un análisis de la realidad jurídica. ¿Vale? Voy a analizar el derecho. ¿Vale? El derecho como fenómeno, el derecho como realidad, el derecho como esfera de la cultura, si utilizamos ese concepto, ¿no? Como esa creación humana, normativa, que existe, ¿no? Y lo voy a hacer aproximándome buscándole paradojas. ¿Por qué paradojas? Bueno, pues porque hice la tesis de eso, entonces pasé unos cuantos años de mi vida que veía paradojas en todas partes. Y una vez en un congreso que se celebró aquí, que en Filosofía del Derecho, pues hice una comunicación donde se me ocurrió hacer eso, ¿no? Lo que yo estaba analizando, que eran las paradojas de un autor concreto, que es el periodista y escritor inglés Chesterton, pues decidí que el derecho también podías aplicarle ese método de análisis, arrojarle esa luz y ver a ver qué pasaba, ¿no? Cuando intento explicar esto a veces lo comparo con un humorista buscando chistes, ¿no? Un humorista se aproxima a realidades e intenta encontrar cómo hacer chistes sobre esa realidad, ¿no? Es una forma que tiene de analizar buscando qué elementos pueden ser ridículos, qué elementos pueden causar risa, y a través de eso normalmente realiza críticas. A través de eso normalmente encuentra cosas. Es decir, una forma de conocer, porque es una forma de presentar la realidad, de poner en luz elementos que a lo mejor pueden no ser tan obvios, ¿no? Eh, por eso el humor funciona también como crítica. Pues con esto del análisis paradójico yo quería hacer algo así. ¿Qué pasa cuando cogemos el derecho e intentamos presentarlo retóricamente, discursivamente, como compuesto de elementos que parecen contradicciones? ¿No? Ahora, cuando ponga algún ejemplo, se verá más claro. Pero antes, permítame muy sencillamente explicar qué significa una paradoja. Porque, como suele pasar con casi todos los conceptos, y esto es una paradoja en sí misma, creemos entenderlos hasta que intentamos definirlos. Y entonces de repente nos descubrimos que no nos lo sabíamos tan bien. Creo que era San Agustín que decía eso del tiempo, ¿no? Sé lo que es hasta que me preguntan. Y entonces decía, de repente no lo sé. En concreto, una paradoja, si te vas al sentido estricto, retórico, es una frase que tiene dentro de sí dos adjetivos que parecen contradecirse, pero realmente no lo hacen. El ejemplo más típico es aquello de Napoleón era un pequeño gran hombre, ¿no? Dices pequeño y grande en sentidos distintos, entonces juegas a sorprender al poder decir algo que si lo tomaras literalmente, estrictamente, y tomaras pequeño y grande en el mismo sentido, sería imposible porque violaría el principio de no contradicción. O una frase de Fito y Fitipaldis que a mí me gusta mucho, una canción que dice, no es que digas la verdad, es que nunca me has mentido. Eso es una frase de una canción que desafía nuestros conceptos porque verdad y mentira parecen dos polos, ¿no? No mentir es decir la verdad. Aquí lo que señala es la diferencia entre decir la verdad y ser sincero. Realmente, que nunca me hayas mentido quiere decir que siempre me has sido sincero, que lo que pensabas me lo decías. Mientras que decir la verdad quiere decir que tu análisis que haces de la realidad suele ser acertado, son dos cosas distintas, ¿no? Y a través de presentarlo de esa manera, ¿qué logras al hacer una paradoja, al construir una paradoja? Logras sorprender, logras divertir. Suele tener mucho que ver con el humor, con la sorpresa, con la admiración, que decía Aristóteles que es el inicio del pensamiento. Y por eso la paradoja sirve también para provocar pensamiento. Cuando colocas algo de una manera sorprendente, generas lo que en el lenguaje, si se me permite un pelín pedante pedagógico actual, se llama una disonancia cognitiva. Es decir, algo que no te deja cómodo. Esto tengo que pensarlo, porque esto así como se ha dicho, me genera curiosidad, me invita a ir más allá, me saca de mi zona de confort, otro tópico, otro lugar común del lenguaje actual, ¿no? Y tengo que elaborarlo. La paradoja provoca eso.
aparte de que suele desafiar nuestras creencias sobre las cosas, ¿vale? Entonces critica nuestras ideas asumidas, critica el método de pensamiento y, y provoca una reflexión, ¿no? Entonces tienes ese primer sentido que es el más literario, ¿no? Que el que tienes que encontrar una palabra que contradiga a la otra. Luego hay otro sentido donde yo nunca he querido meterme porque es bastante rollero, que es el sentido más lógico y matemático de la paradoja. Nuevamente, si buscas en Internet es lo que más hay más muchos libros. Eso, la paradoja del mentiroso, ¿no? También llamada la paradoja de Pinocho, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien dice, eh, ahora mismo estoy mintiendo? ¿Eso es verdad o es mentira? Se llama la paradoja de Pinocho porque Pinocho lo que diría es, ahora mismo me va a crecer la nariz. Dices, si eso es verdad, es mentira, y si es mentira, es verdad, ¿no? Entonces no tiene una buena resolución. En lógica y matemáticas se usan mucho estas paradojas. De hecho, Bertrand Russell le hizo una crítica a la teoría de conjuntos matemática expresando la paradoja del barbero. La paradoja del barbero de Russell es una crítica a toda una teoría matemática. Con eso, bueno, es un poco largo explicar, pero él con eso criticó pues, una teoría matemática diciendo sencillamente, claro, y lo que planteo es, si un barbero en una ciudad afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos, ese barbero puede afeitarse a sí mismo. Vuelve a ser muy parecido a la del mentiroso, porque cada opción te remite a la otra. Y entonces genera una circularidad que nunca se resuelve. Eso es más típico del mundo de la lógica y de la matemática. También se podría, por cierto, hacer un análisis desde aquí del derecho, dado que el derecho es puro lenguaje. Pero yo no voy tanto por ahí, sino por el aspecto más retórico, es decir, más parecido al primero. ¿Qué pasa cuando cogemos y en forma de discurso presentamos las cosas de tal manera que se enfrentan los términos entre ellas o bien esa verdad que he puesto delante se enfrenta con lo que creíamos saber? Y pongo un ejemplo de cómo puede ser esto antes de entrar ya en las del derecho. Eh, Chesterton tiene una frase que a mí me encanta por lo provocadora que es, que dice, la Iglesia Católica es la única capaz de liberar al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Esa frase, la referencia a la Iglesia Católica en estos momentos me da igual, pero esa última parte me encanta, porque provoca dos veces nuestras creencias asumidas. En primer lugar, dice que ser hijo de tu tiempo es una esclavitud degradante, cuando no solemos asumirlo así, lo asumimos como algo que sí, que es un límite, claro, pero que no es un límite grave precisamente porque es inevitable. Pues a todos nos pasa, hacemos lo que podemos, ¿no? Se suele hablar de ser hijo del tiempo, de alguien de ser hijo de su tiempo en forma concesiva, ¿no? Bueno, era hijo de su tiempo, claro, hubo cosas que no vio. No es muy grave, es un límite. Él te dice que es una esclavitud degradante y además te dice que no es inevitable, ¿vale? Entonces eso te incomoda, te tiene que hacer pensar. Si encima añades el aspecto religioso, más incomoda, porque normalmente esas cosas incomodan bastante, ¿no? Eh, Entonces, ese es el tipo de paradoja a la que me refiero, la que es capaz de provocar el pensamiento asumido y de mostrarte cómo las cosas no son tan sencillas como habías asumido y se pueden ver de otra manera. Entonces, eso es lo que me dediqué a hacer con el derecho. Cogí y dije, ¿cuánto fruto puede dar coger el derecho y ver esos elementos que en su misma estructura tienen eso? Y hay muchos, porque lo más paradójico que hay es todo lo que se refiere al ser humano. Y el derecho es un producto humano, es un producto lingüístico. El ser humano es el único animal con un lenguaje, al menos con un lenguaje lo bastante complejo como para establecer principios normativos. El mundo animal no humano, me refiero, no hay nada parecido a la expresión debo. Debo hacer esto o no debo hacer esto otro. En la cuestión de si podría haberlo o no, simplemente señalo que en el momento, si pudieran evolucionar hasta ahí, simplemente señalo que en este momento desde luego no lo hay y eso hace que el lenguaje normativo del derecho es exclusivamente humano, ¿vale? Y el problema de las palabras es que tienen una paradoja en sí misma, que es que a la vez son las que nos permiten tener un pensamiento complejo y son incapaces de ser completamente precisas. Entonces siempre están abiertas. Y eso es lo que hace la paradoja, provoca sus sentidos, porque es muy difícil llegar a un lenguaje extremadamente preciso. De hecho, hubo un intento, toda la filosofía analítica a mitad del siglo XX lo que intentó fue crear un lenguaje científico completamente preciso, que fuera
completamente unívoco, que nunca tuviera error, que nunca tuviera la posibilidad de, de generar un equívoco y, bueno, fracasaron, básicamente, ¿no? Lo que generaron fue un montón de discusiones respecto a la posibilidad de hacer esto y nunca llegaron a crear ese lenguaje porque el lenguaje siempre tiene un elemento analógico, siempre dice pero no lo dice todo, dice de forma parecida, pero nunca de forma igual, exacta, ¿no? Entonces, bueno, el derecho puede ser analizado desde ahí. Entonces, cuando yo me puse a analizarlo así, pues encontré 7 que no son números clausus, podría haber muchas más. Muchas de estas se podrían reexpresar, que pueden también tener subparadojas dentro de la paradoja. Y bueno, ahora sencillamente las voy eh, a enumerar y explicar un pelín y con eso pues habré terminado de hablar. La primera es sobre la antropología que presupone el derecho. La idea de ser humano que necesitamos para un lenguaje normativo es asumir que las personas somos buenas y malas al mismo tiempo. O mejor dicho, si se quiere, no nos vamos a comportar bien, pero podemos entender que hay una manera correcta de comportarse. Y esa es digamos, una reflexión muy clásica eh, que se ha hecho, ¿no? Pues creo que es Ovidio el que dice aquello de pienso lo mejor pero persigo lo peor. Creo que es la frase de Ovidio. Tienes a San Pablo diciendo querer bien está a mi alcance pero no realizarlo, ¿no? Que es esa constatación de que yo puedo entender que debería comportarme de cierta manera, pero a la vez no me comporto de esa manera. Y aparece en forma de angustiosa contradicción entre lo que soy capaz de entender que debería ser mi comportamiento y su realidad. Los seres humanos podemos entender un buen comportamiento y por lo tanto también podemos corregir el mal. Pero a la vez podemos no seguir ese comportamiento y desviarnos. Por eso la antropología del derecho necesita decir a la vez somos lo bastante buenos para entender que hay formas más rectas de comportarse que otras, somos lo bastante malos como para encontrarnos en la trágica situación de no estar a la altura. Y ahí aparece el derecho para al menos los elementos más violentos y más abusivos del comportamiento humano, ponerles un límite y evitar que el que decide ir por el desvío pueda hacer daño a otros, ¿no? Vale, esa sería la primera, es muy antropológica, pero bueno, creo que está en la base misma del derecho, ¿no? Otra es la famosa dialéctica individuo-comunidad. Es decir, ya como dialéctica individuo-comunidad es una paradoja. Los seres humanos vivimos en comunidad, no existe ningún hombre aislado. El hombre del liberalismo teórico no existe, esa persona desarraigada de todo el resto, sino esa es la gran crítica que le hicieron los comunitaristas. Tú apareces en una comunidad que te da tus elementos de identidad, ¿no? Pero a la vez nos experimentamos continuamente enfrente de la comunidad. Es decir, cuando la comunidad nos obliga a hacer algo que no queremos, enseguida se ve. ¿Y por qué tengo que pagar impuestos? Por poner un ejemplo, o como un amigo mío que se queja de que le obliguen a llevar casco en la moto. Dice, pero si me mato yo, ¿qué más da lo que...? O sea, ¿por qué me obligan a hacer algo que solo me afecta a mí? Está como muy obsesionado con el tema del casco en la moto. En ese momento experimentas la comunidad como algo que está enfrente de ti y te obliga. Y eso también se aplica a las leyes. En una sociedad democrática, las leyes nos las damos nosotros, en nuestros representantes, pero también las experimentamos impuestas. Es decir, salen de nosotros, pero se nos imponen. Y ahí lo que hay detrás es esa dialéctica individuo-comunidad y la pregunta por la democracia y la imperfección de la representación. Y de hecho, en teoría política y respecto a la representación, los partidos políticos aparecen más paradojas y se pueden describir más paradojas, ¿no? Otra paradoja, por cierto, que nace de esta es que precisamente por eso la salud democrática de una sociedad puede medirse en las quejas. Si viésemos una sociedad donde todo el mundo estuviese absolutamente encantado con su gobierno al 100%, probablemente no diríamos, ay, qué bien funciona la democracia aquí, sino pensaríamos que lo más probable es que les están impidiendo quejarse. No pensaríamos qué bien va, sino pensaríamos, uy, aquí el gobierno no deja quejarse. Porque entendemos que es un signo de salud democrática la voz crítica. Pero si te paras a pensar en que en la democracia las leyes salen de nosotros, que elegimos a nuestros representantes, empieza a no tener tanto sentido como parece, ¿eh? Empieza a ser una idea rara. Entonces, bueno, esta es otra paradoja. Yo creo que esta es muy profunda y es irresoluble.
No hay un momento donde se equilibre. Es una de esas cosas que estamos siempre persiguiendo, ¿no? Cómo lograr una sociedad lo bastante diversa, pero donde todo el mundo se sienta representado, donde todo el mundo sienta que participa. Es una de las, probablemente de las más profundas y las más difíciles de resolver, ¿no? Luego, otra muy simple, que es que el derecho necesita atender a la realidad que está más allá de su lenguaje para ejercerse bien. El derecho no se justifica a sí mismo. Eso es una cosa muy peculiar. Cuando un filósofo se pregunta qué es la filosofía, está haciendo filosofía. Pero cuando un jurista se pregunta qué es el derecho, no está haciendo derecho, está haciendo filosofía, de hecho. Es un saber que no se fundamenta a sí mismo, porque es un saber que es muy técnico, pero tiene que operar en la realidad y tiene que lograr ser eficaz, ¿vale? Entonces, eso tiene su peculiaridad, porque cuando tú estudias el derecho, lo que estudias son sus mecanismos internos, pero no puedes olvidarte nunca de que esos están ahí para algo que tiene que funcionar fuera. Ahí eso funciona casi siempre con cualquier saber que es muy técnico, pero que tiene que operar con algo externo. A la economía le pasa lo mismo. O sea, eso creo que era Schumacher que lo decía. La economía o presta atención a lo que está más allá de sus propias técnicas o no hace bien su papel. O sea, la economía no son matemáticas, es mucho más una ciencia social que matemáticas. Tiene que atender a la sociedad, a lo que está más allá de ellas, ¿no? Eh, Luego hay una que es peculiar, que es, miren, que es el aspecto narrativo que tiene la interpretación de las normas. Cuando nosotros creamos un tipo penal, por ejemplo, cuando nosotros creamos una norma, eh, las normas, las situaciones reales no suelen ser nunca como en el manual, así he dicho, ¿no? Entonces, siempre tienes que lograr que el derecho sea completamente exacto, y eso es especialmente cierto en el penal, donde no cabe la analogía, ¿no? Y sin embargo, a la vez, para entender qué ha pasado, tienes que activar la creación de un relato. Y eso sí pasa incluso en el derecho penal, ¿no? Cuénteme qué pasó, es que te cuenten un relato y tú entiendas de ese relato cómo esos elementos, que son una historia real, que además está sesgada por cada uno de los que lo cuenta, cómo encaja en una descripción, digamos, técnica, teórica, ¿no? Entonces tiene que ser lo suficientemente exacto como para ceñirse a los puntos, pero a la vez tener la capacidad de encajar ahí una historia. Es decir, esa idea de ser analíticos y narrativos a la vez, cuando en general tiran en direcciones opuestas, ser narrativo tiende a ser más bien analógico, al menos en el sentido de comprobar cómo algo es lo bastante parecido a otra cosa, pues genera una tensión en el derecho, por lo menos, ¿no? Esta me encantaría explicarla más lejos, pero uno, se puede volver un rollazo de filosofía del lenguaje y dos, eh, no quiero enrollarme tanto. Pero bueno, paso a la siguiente, que es sobre la exhaustividad en el derecho. Eso se nota mucho en la burocracia, por ejemplo. Que es que, a ver, esta es una paradoja que a mí me hacía mucha gracia, porque si el derecho es una buena herramienta, uno tendría a pensar que aplicarla más puede funcionar mejor, ¿no? Si el derecho es bueno, más derecho, mejor, ¿no? Dices, hay un punto donde la norma se puede volver demasiado exhaustiva. Esto es una idea que en sí misma es una paradoja, que es que hay cosas que se puede pecar por defecto. Uno puede ser demasiado listo y entonces se vuelve tonto en algunas cosas. Eh, de hecho, uno de mis chistes favoritos es algo así. Dice, este era un hombre tan tonto, tan tonto, tan tonto, que se presentó a un concurso de tontos y quedó segundo por tonto. O sea, que al final es eso, ¿no? Tú puedes ser tan tonto que incluso compitiendo por la estupidez, ser demasiado estúpido y por lo tanto quedar segundo porque hay algo que no haces bien. Pero eso mismo se podría contar de un listo. Era un tío tan listo, tan listo, tan listo, que se metió a un curso de listos y fue demasiado inteligente y entonces se rayó, se lió y hubo algo que no hizo bien y quedó segundo. Bien, ese exceso también aparece en la norma eh, y por eso, por cierto, hay un elemento que se rescata en la exhaustividad, que es el principio, ¿no? Los principios jurídicos que nos permiten hacer que la norma no sea tan exhaustiva porque podemos recurrir a ellos para, digamos, extraer elementos de juridicidad cuando no los tenemos ahí reflejados, ¿no? Eh, y
pero donde suelta mucho es en la burocracia, cuando la burocracia está intentando solucionar su propia falta de agilidad generando otros procesos. Dices, eso no funciona así. De hecho, en el artículo me permitía contar un cuento que a mí me gusta mucho, un cuento judío, que cuenta que en Chelm, que es el Lepe de los judíos, ¿no? La aldea de los tontos, de la gente estúpida, nevó. Y el rabino y el alcalde dijeron, oh, ha nevado, Dios nos ha enviado plata. Entonces, en Chelm había un pregonero y decidieron enviar al pregonero por todo el pueblo anunciando que Dios había enviado plata. Eh, entonces llamaron al pregonero y se dieron cuenta de que las pisadas ensuciaban la plata, claro, porque dejaba sus huellas. Entonces decidieron poner al pregonero encima de una mesa y que los 4 hombres más fuertes se llevaran la mesa para que no pisara la nieve y entonces no se ensuciara. Y claro, fue por todo el pueblo anunciando eso y comprobaron que el resultado había sido mucho peor. Entonces hicieron un gabinete de crisis para saber qué hacer a la próxima vez y la historia termina diciendo irónicamente que hasta el día de hoy en los archivos de Chelm hay un protocolo que dice que si Dios vuelve a enviar plata se necesitarán 20 hombres más el pregonero. El pregonero se subirá encima de la mesa y los 4 hombres más fuertes cogerán cada una de las patas. Esos 4 hombres se subirán encima de 4 mesas y los otros 16 hombres cogerán cada una de las patas para evitar que esos 4 hombres se ensucien aquí. Es, hay veces que no queda más remedio que simplificar y hay veces que la lógica exhaustiva no funciona, tienes que ir hacia atrás. Y eso no siempre el derecho lo logramos ver bien, ¿no? Eh, ya me quedan dos, son bastante sencillos. Una de ellas es sobre la interiorización del derecho. El derecho en principio no se ocupa de los elementos internos, más allá de la determinación del animus o el dolo y tal, pero se supone que el foro interno es tuyo y el derecho se ocupa de las acciones externas. Eso lo explicamos siempre en teoría del derecho y tal, pero a la vez el derecho no funciona si no interiorizamos de alguna manera sus mandatos. Un derecho que solo se cumpliese por pura coactividad, porque me obligan a hacerlo y entonces tengo que ajustar meramente mi actividad exterior, pero no estoy convencido de ello, suele ser profundamente ineficaz. Hay muchos ejemplos de ineficacia, ¿no? Un ejemplo malo que es la ley seca de Estados Unidos, siempre se pone, ¿no? Que no sirvió para nada. O el propio casco de las motos, que mi amigo está tan en contra, ¿no? De hecho, cuando se obligó a llevar casco de moto y se empezó a multar, la gente, pues empezó a llevarlo, pero yo todos los años les hago la pregunta a los estudiantes. Les digo, ustedes cuando ven a alguien pasar en moto sin casco, ¿qué piensan? ¿Piensan, uy, le van a multar? ¿O piensan, uy, se va a matar? Y todos se dicen, también el profesor Lavarría dice que es una palabra. Eh, la mayoría te dicen que piensan que se va a matar, pero sabíamos que ir en casco sin moto, que ir en casco sin moto, ¿saben? Que ir en moto sin casco te mataba antes de que aparecieran las multas y la gente lo hacía. De hecho, yo todavía recuerdo el reportaje en Antena 3, recuerdo que del primer día que se multaba el casco y le preguntaban a los policías que cuando estaban multando a alguien que no llevaba casco, que qué excusas ponían. Y decían, la mayoría, lo que más hemos oído es que me despeino. ¿Eh? ¿Qué cosa? Yo que llevo moto no entiendo muy bien, porque también te despeinas sin casco porque el aire te despeina entero, pero bueno. Eh, entonces, fíjense que el derecho nos hizo interiorizar la medida de seguridad. Y la gente piensa que llevar el casco es una medida de seguridad. Pero yo lo compruebo todos los años preguntándoles a los alumnos. Todos piensan que que llevan el casco por seguridad, lo han interiorizado. Pero la realidad es que se empezó a llevar el casco masivamente cuando se puso la norma y se empezó a multar. Es decir, el derecho no debería entrar en el fuero interno y, sin embargo, una parte de su eficacia, por lo menos, depende de que lo haga. Depende de que se logren interiorizar sus mandatos y eso es una paradoja. Y ya la última, y con esto termino, que es, quizá volvemos a la parte más antropológica, que es que el derecho es siempre una aspiración, es decir, que aspira a la justicia y sabe que propiamente justicia, al menos en el sentido puro y filosófico y destilado de la palabra, no puede hacer. De hecho, el derecho hace bien su trabajo en el momento en que sabe que no puede alcanzar eso. Hace bien su trabajo cuando sabe que hace lo que puede con las herramientas que tiene, que esas siempre se pueden mejorar y siempre hay margen de mejora, busca las soluciones más correctas posibles, sabiendo que no son las únicas correctas, sabiendo que hay cosas que no puede ver. Es decir, al final, la conciencia de su propia limitación es lo que hace que el derecho opere lo mejor posible.
Pero una paradoja porque al final se puede expresar como que el derecho opera bien en la medida que sabe que no puede operar bien. Se puede expresar así, ¿no? Esto vuelve a un elemento de humildad, ¿no? Tipo socrático, ¿no? Solo sé que no sé nada, soy consciente de mi ignorancia y eso me hace continuar aprendiendo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es también una paradoja que sea en el derecho, quizá remite un poco a la primera y cierra más antropológicamente la reflexión. Eh, y bueno, ya como nota final, pienso que da más de sí. Como digo, no pienso que sea lo único que se puede decir, ni con esto se cierre todo lo que se puede decir respecto a paradojas y tal y cual, pero me parecía una propuesta interesante para eso, para mirar el derecho, como hacen los perros que a mí me encanta, y cuando dices algo que les extraña, tiran así la cabeza, ¿no? Es como hacer eso, ¿no? Como decir, espera, si giro la cabeza, esto me cambia la perspectiva, ¿no? Y te permite ver algunas cosas que probablemente todos tengamos más o menos sabidas, sobre todo cuando las pensamos un poco, pero que no suelen estar tan iluminadas en el discurso más habitual y por eso lo hacía. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme.